Relatorio al presidente del Consejo de Ministros, señor Aníbal Torres Vázquez. Pregunta número 1. Mediante Decreto Supremo 034-2022 PCM de fecha 4 de abril de 2022, se modifica el artículo 2 del Decreto Supremo 025-2022 PCM, que prorroga el estado de emergencia en Lima Metropolitana del Departamento de Lima y en la provincia constitucional del Callao. Con el siguiente texto. Artículo 2. Suspensión del ejercicio de derechos constitucionales. 2.1. Durante el estado de emergencia a que se refiere el artículo precedente y en la circunscripción señalada, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en los incisos 9, 11, 12 y 24, literal F del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. 2.2. Desde las 02 horas y hasta las 23:59 horas del día martes 5 de abril de 2022 se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios, en los distritos de Lima Metropolitana del Departamento de Lima y en la provincia constitucional del Callao. Explique y presente usted los fundamentos legales y los informes de la Policía Nacional del Perú y los informes de inteligencia que sustentaron este decreto supremo. Les agradezco muy de veras por esta invitación para contestar las preguntas relativas a esta interpelación con estricta sujeción al reglamento del Congreso. Antes de iniciar mi presentación, permítame saludar y expresar mi reconocimiento a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desde el 28 de marzo del 2022, un grupo de gremios de transportistas venían adoptando medidas de fuerza, bloqueos de carretera, entre otros, sumándose a ellos, con fecha 1 de abril del 2022, el sector agrario mediante un paro a nivel nacional. Esa misma fecha se sumaron a esas medidas de fuerza otros gremios de transportes, produciéndose el escalamiento del conflicto social, generándose actos de pillaje, vandálicos, atentados contra la tranquilidad y el orden público. El 4 de abril del 2022 se reunió el gabinete del Consejo de Ministros, pues había tomado conocimiento que para el 5 de abril del 2022 se agudizaría y agravaría la situación de violencia en Lima y Callao, conforme a información de inteligencia de naturaleza secreta, proporcionada por la Dirección Nacional de Inteligencia. A consecuencia de esto, el titular del sector interior solicitó opinión técnica a la Policía Nacional del Perú sobre la posibilidad que se declare la inmovilización social obligatoria en Lima Metropolitana y Callao. En ese contexto, el 4 de abril del 2022, la Oficina de Planeamiento Operativo Institucional de la Policía Nacional del Perú emitió el informe número 062-2022, donde sugiere evaluar la permanencia o no de disponer la inmovilización social obligatoria a efectuarse desde las 2 hasta las 23:59 horas del día 5 de abril del 2022. Al respecto, debemos precisar que de acuerdo al artículo 137 de la Constitución, el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado en todo el territorio nacional o en parte de él y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente los estados de excepción señalados en dicho artículo, entre los cuales se encuentra el estado de emergencia. En ese orden de ideas, se tiene que dicha documentación que sustenta la aprobación del Decreto Supremo 034-2022 ha sido clasificada por la Policía Nacional del Perú como reservada conforme a la resolución
776 del 2016, DIRGEN, que aprueba el manual de documentación policial sobre la clasificación de los documentos policiales, establece que son documentos reservados, son aquellos relacionados con la prevención y represión de la criminalidad en el país, cuya revelación puede entorpecerlas. Estos documentos tienen la calidad de reservados. El informe 062 de la policía y además el informe de inteligencia tiene el carácter de secreto. El informe de la policía, ¿no?, incluso se menciona como fundamento del Decreto Supremo número 034-2022 PCM, ¿no? De tal manera que no es posible presentar estos documentos, pero en cuanto al reservado, sí, el Congreso puede solicitarlo por las vías legales. La pregunta es, ¿y por qué el estado de emergencia? Como sabemos, la inseguridad ciudadana tiene muchas décadas ya en nuestro país. No es de ahora ni de ayer, tiene décadas. Nuestra ciudad, la capital, se encuentra enrejada. Todos lo conocemos. Las gentes en sus ventanas con grandes rejas de fierro por la inseguridad ciudadana que, repito, no es de ahora. ¿Quiénes están encargados de combatir la inseguridad ciudadana? Por supuesto, el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está haciendo todo lo posible y por eso ha decretado la emergencia, ¿no?, a fin de que las Fuerzas Armadas colaboren con la policía y están haciendo operativos, la policía conjuntamente con las Fuerzas Armadas. Por eso veremos ahora que los ciudadanos ya no son asaltados como antes en las puertas de sus casas, despojándoles sus pertenencias. Pero eso no quiere decir que no tengamos inseguridad ciudadana. Es el segundo problema después de la corrupción en nuestro país. Entonces, la inseguridad ciudadana es un problema de la policía, es un problema de las Fuerzas Armadas, es un problema de la población en general, es un problema del Congreso de la República. Por eso es que hemos presentado algunos proyectos, por ejemplo, el que no pueden transportarse 2 personas en una moto lineal, porque con las motos lineales se están generando multiplicidad de asaltos. Esperamos, por supuesto, que el Congreso de la República debata estos problemas. Pero es un problema de los otros poderes también, es un problema del Poder Judicial. Estamos viendo cómo personas que cometen delitos gravísimos muy fácilmente son puestos en libertad. Les pongo como ejemplo, una persona que baja de un vehículo, se dirige a otro que está allí apuntándole, con el arma, intencionalmente, alevosamente, se va, lo dispara en la cabeza y el magistrado o la magistrada lo pone en libertad inmediatamente, lo abre investigación con comparecencia. Eso es por poner un ejemplo, porque el problema es sumamente grave. Entonces, en esos términos contesto para no extenderme más a esta pregunta. Siguiente pregunta. Pregunta número 2. En los hechos de movilización social realizados en la región Junín, el día viernes 1 de abril de 2022, murió por ahogamiento un adolescente de iniciales BJPL de 13 años de edad. Adolescente que al parecer se habría ahogado al tratar de huir del accionar de los efectivos policiales que estaban reprimiendo la movilización ciudadana que venían realizando agricultores y dirigentes transportistas de la zona. Explique usted si al interior del Consejo de Ministros se ha tratado este hecho de muerte y si se ha ordenado la investigación de las causas y circunstancias de la muerte de este adolescente ciudadano peruano. Tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros, señor Aníbal Torres. Contesto, señora presidenta. Las movilizaciones sociales ocurridas en varios puntos del país y sus causas, entre ellas las ocurridas en las regiones de Junín, Huánuco, Ica y Lima,
han sido materia de tratamiento en varios consejos de ministros, como los realizados el 31 de marzo y el 1 y 4 de abril. El 31 de marzo del 2022, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó sobre el paro de transportistas y el bloqueo en los diferentes departamentos del país, debido al paro del gremio de transportistas y conductores de carga pesada. Como medida para analizar y plantear solución a la problemática del transporte de carga en el país, se acordó la creación de un grupo de trabajo materializado con la resolución ministerial número 132-2022 PCM del 1 de abril del 2022, que crea el grupo de trabajo de naturaleza temporal denominado Mesa Técnica de Alto Nivel para contribuir a la solución de la problemática del transporte de carga en el país. Asimismo, el 1 de abril del 2022, para el caso específico de Junín, con resolución de Secretaría de Gestión Social y Diálogo número 6-2022, se creó la mesa de diálogo para contribuir a la atención y solución de la problemática agraria y del transporte en el departamento de Junín. El 1 de abril del 2022, la Presidencia del Consejo de Ministros informó lo que era de público conocimiento a todo el Consejo de Ministros sobre el paro de transportistas y protestas en la ciudad de Huancayo y otras ciudades, cuyos reclamos están relacionados con la exoneración del impuesto selectivo al consumo, a los combustibles, la condonación de las multas a los transportistas, la rebaja de los peajes, el control del precio de los alimentos y la rebaja del precio de los fertilizantes. Como medidas se abordaron las siguientes. 1. La exclusión de bienes afectos al impuesto selectivo al consumo que se concretó con la publicación del Decreto Supremo número 68/2022 EF. Y 2. La elaboración de una propuesta de proyecto de ley que condonara los intereses y la aplicación del fraccionamiento para las multas a los transportistas, lo cual se materializó a través del proyecto de ley número 1706/2021-PE, denominado Ley de Amnistía en el Servicio de Transporte Terrestre de Personas y Mercancías, que fomenta la reactivación del sector afectado por las graves consecuencias de la COVID-19, medida aprobada en el Consejo de Ministros el 4 de abril del 2022 y presentado al Congreso el 8 de abril del 2022. El 4 de abril del 2022 se generó el proyecto de Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo número 25/2022 PCM, que prorroga el estado de emergencia en Lima y la provincia constitucional del Callao, concretándose con la publicación del Decreto Supremo número 34/2022 PCM. Sobre el lamentable caso del adolescente de las iniciales BJPL de 13 años de edad, conforme al informe 64/2022, Comagen, Sexta Macrepol, del 17/4/22, remitido por la Policía Nacional del Perú, se descartaría que este menor se haya ahogado cuando se encontraba huyendo de la represión policial por las siguientes razones. Primero, los manifestantes en un primer momento se encontraban en la zona noreste, en inmediaciones de la pista de aterrizaje del aeropuerto Francisco Carlé de Jauja. Cuando llegaron a ser aproximadamente 400 manifestantes, cruzaron los cercos de seguridad e ingresaron al interior de la pista de aterrizaje, manifestándose en la zona oeste de dicha pista, mientras los efectivos policiales se encontraban en la zona este. O sea, hay la pista de aterrizaje, los miembros de la policía están en la zona este, los manifestantes están en la zona oeste. Los manifestantes comienzan a ingresar a la pista y la policía, por supuesto, los repele.
A partir de las 15:50 p.m., los manifestantes comenzaron a quemar garitas de control, quemaron neumáticos en la pista para luego proceder a tirar piedras al personal policial. Es en esas circunstancias en que dicho personal procedió a realizar disparos utilizando gas lacrimógeno con dirección a la zona este a zona oeste, con dirección de la zona este a la oeste. Únicamente se utilizó gas lacrimógeno, pues este fue suficiente para controlar a la multitud, quienes procedieron a retirarse de la pista de aterrizaje con sentido oeste. Ellos se encontraban, ¿no?, en la parte oeste de la pista. Al dispararles las bombas lacrimógenas, se retiran, por supuesto, al oeste. Nunca entraron al este de la pista. 3. A las 4 p.m., ya retirados los manifestantes, los efectivos policiales procedieron a retirar las piedras y llantas quemadas a efecto de despejar la pista de aterrizaje. 4. A las 5 p.m. aproximadamente, un adolescente de iniciales EAM de 15 años de edad ingresó al interior de la pista de aterrizaje por la parte este, donde no estaban los manifestantes, ni nunca lo estuvieron. Estuvieron en la parte oeste de la pista, ¿no? Y comunicó a los efectivos policiales que había observado a una persona de sexo masculino que era arrastrada por las aguas del río Iacus, agregando que dicha persona había solicitado ayuda, pero al no saber nadar no lo había podido ayudar, y es por eso que procedió a comunicar y solicitar apoyo al personal policial. Razón por la cual 8 efectivos policiales al mando del alférez José Huacasi Mendoza procedieron a buscar al menor, bordeando el río, logrando ubicar a 1.5 kilómetros aproximadamente de distancia, procediendo a socorrerlo inmediatamente, y al no reaccionar a la respiración cardiopulmonar que lo aplicaron, lo llevaron al nosocomio de Jauja, donde lamentablemente certificaron su descenso. Además, 5. Además, del menor de iniciales EAM, de 15 años, que fue quien avisó a la policía, el joven Brian Urbano Severo también afirmó que el 1422 a las 5 p.m., en circunstancias que se encontraban ambos desplazándose por la orilla del río Iacus, proveniente de su terreno de cultivo, observaron que una persona de sexo masculino era arrastrado por el caudal del río pidiendo auxilio. Ambos testigos manifestaron que no observaron a ningún efectivo policial cerca de la ribera del río Iacus, razón por la que tuvieron que ir a buscar ayuda hasta la pista de aterrizaje. Ténganse en cuenta que el río Iacus corre en la parte este de la pista. El 13 de abril del 2022, en el marco de las diligencias preliminares a cargo de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jauja, se realizó la inspección técnico-policial con la participación de la fiscal adjunta Liz Santos Quispe, el abogado de la parte denunciante, la abogada de la Defensa Pública de Víctimas del Ministerio de Justicia, y se verificó lo siguiente. Al lado este del aeropuerto existen terrenos agrícolas con plantaciones de cebada, papa, maíz y otros productos de pan llevar, que no se encuentran desordenados, caídos o pisados por personas. Cerca de la pista de aterrizaje se observó un camino de herradura que conecta el distrito de Jauja con el distrito de Huertas, y a una distancia de 80 metros de ese camino se ubicó el río Iacus, y sobre ello un puente artesanal de concreto de un ancho de 3 metros por 13 metros de largo, sin baranda en ambos márgenes del río, con presencia de sembríos. Según esos hechos, el adolescente en ningún momento se habría caído al río Iacus mientras trataba de huir del accionar
de los efectivos de la policía que estaban reprimiendo la movilización ciudadana. Primero, porque al momento en que los efectivos policiales tomaron conocimiento de que estaba siendo arrastrado por el caudal del río Yacus, eran aproximadamente las 5 p.m., hora en el cual ya había cesado todo tipo de enfrentamiento, uso de gas lacrimógeno, no había nada ya al respecto. Efectivamente, como ya se manifestó desde las 4 p.m., los manifestantes ya se habían replegado hacia el lado oeste de la pista de aterrizaje. Y es por eso que a partir de esa hora es que iniciaron la limpieza de dicha pista. Otro hecho relevante es que los manifestantes siempre se encontraron al lado oeste de la pista de aterrizaje, y cuando los efectivos policiales comenzaron a lanzar los gases lacrimógenos, lo hicieron en esa misma dirección, por lo que los manifestantes también se replegaron en esa misma dirección. Sin embargo, el adolescente, según los testigos, fue visto a 80 metros de la pista de aterrizaje al lado este, donde se encuentra el río Yacus. Sin perjuicio de ello, la Inspectoría de la Policía Nacional ha iniciado las investigaciones disciplinarias correspondientes. Por su parte, las investigaciones en materia penal la continúa realizando la Fiscalía Provincial Corporativa de Jauja a cargo de la fiscal Liz Santos Quispe, con apoyo de un equipo de la DIRINCRI Sexta Macrepol Junín. Asimismo, a partir de un acuerdo de sesión de Consejo de Ministros, el 20 de abril pasado se formó, mediante Resolución Ministerial 135-2022 JUS, de fecha 24 de abril, un grupo de trabajo multisectorial de naturaleza temporal para elaborar las propuestas normativas que autoricen el apoyo económico excepcional para los deudos de las personas fallecidas en las movilizaciones ocurridas entre el 1 y el 6 de abril del 2022, así como su incorporación excepcional como beneficiarios de programas sociales. El 28 de abril del 2022, en el marco de la labor del Grupo de Trabajo Multisectorial y del informe alcanzado por INAVIV, se publicó el Decreto de Urgencia 8-2022 que autoriza la entrega de un apoyo económico excepcional de 40,000 soles a los deudos de las personas fallecidas en las movilizaciones ocurridas entre el 1 y el 6 de abril del 2022. Apoyo económico, no indemnización. Eso lo determinarán las autoridades en su oportunidad. El 6 de mayo del 2022 se publicó finalmente la Resolución Ministerial 150-2022 JUS, que aprobó la lista de beneficiarios, entre los cuales se encuentran los padres del menor fallecido, disponiendo el abono del apoyo económico correspondiente en el Banco de la Nación a favor de aquellos. Los manifestantes. Bueno, yo creo que ahí termino la respuesta a esta pregunta, señora presidenta. Siguiente pregunta, por favor. Pregunta número 3. En los hechos de movilización social ocurridos en la región Huánuco, el día lunes 4 de abril de 2022, falleció el joven Alexander Trujillo Nolasco, de 18 años de edad. Su muerte, según la información periodística, se debió a un proyectil de gas lacrimógeno que le impactó en la cabeza. Explique usted si al interior del Consejo de Ministros se ha tratado este hecho de muerte, si se ha ordenado la investigación de las causas y circunstancias de la muerte de este joven ciudadano peruano. Contesto, señora presidenta. Tiene la palabra el premier Aníbal Torres. Disculpe, presidenta. Contesto a la pregunta. A las 18:50 horas del 4 de abril del 2022, la Policía Nacional del Perú de Ambo tomó conocimiento que una persona de nombre Alexander Trujillo Nolasco ingresó sin vida al Centro de Salud de Ambo. El informe de necropsia médico-legal número 007-2022 de fecha 6 de abril 2022 estableció como diagnóstico de la muerte hemorragia supracnoidea de arteria no especificada, herida en otras partes de la cabeza,
agente causado en investigación. Al respecto, el informe pericial de balística forense número 292-22 de fecha 16 de abril del 2022 concluye: herida compatible con el diámetro de cartucho lacrimógeno de calibre aproximado 38 milímetros, disparo efectuado a larga distancia. Por ello, la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú ha iniciado las investigaciones disciplinarias correspondientes. Asimismo, en el ámbito penal, los hechos vienen siendo investigados por la Fiscalía de Ambo y la DIRINCRE Sexto Macripol Huánuco. Por otro lado, y como ya se advirtió en la pregunta anterior, el 24 de abril del 2022, mediante resolución ministerial número 135-2022-YUS, se conformó un grupo de trabajo multisectorial de naturaleza temporal para elaborar la propuesta normativa que autorice el apoyo económico excepcional para los deudos de las personas fallecidas en las movilizaciones ocurridas entre el 1 y el 6 de abril del 2022, entre las que se encuentra el joven Alexander Trujillo Nolasco. El 28 de abril del 2022 se publicó el decreto de urgencia número 8/2022 que autorizó la entrega de un apoyo económico excepcional de 40,000 soles a los deudos de las personas fallecidas en las movilizaciones ocurridas entre el 1 y el 6 de abril del 2022. El 6 de mayo del 2022 se publicó finalmente la resolución ministerial número 150/2022-YUS que aprobó la lista de beneficiarios, entre los cuales se encuentran los padres de Alexander Trujillo Nolasco, disponiendo el abono del apoyo económico correspondiente en el Banco de la Nación a favor de aquellos. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. En los hechos de movilización social por parte de trabajadores agroindustriales ocurridos en la región Ica, el día miércoles 6 de abril de 2022, falleció el señor Johnny Quinto Contreras, de 25 años de edad, quien, según la información periodística, habría muerto a consecuencia de un disparo por arma de fuego. Explique usted si al interior del Consejo de Ministros se ha tratado este hecho de muerte y si se ha ordenado la investigación de las causas y circunstancias de la muerte de este joven ciudadano peruano. Tiene la palabra el Premier Aníbal Torres. Señora Presidenta, contesto esta pregunta en los siguientes términos. Para determinar las circunstancias en las que se produjo este hecho y en razón a el protocolo de necropsia número 0055-2022 de fecha 6 de abril del 2022, señala como agente causante proyectil de arma de fuego. La primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, a cargo del doctor Andrés Adolfo Alvarado Colina, viene realizando la investigación penal, por lo que dispuso que se practique el examen pericial de absorción atómica a los 102 efectivos policiales que se encontraban en la zona de influencia el día de los hechos. La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, por su parte, está realizando la investigación de carácter administrativo disciplinario. Por otro lado, y como ya se advirtió también en la pregunta anterior, el 24 de abril del 2022, mediante resolución ministerial 135-2022-YUS, se conformó un grupo de trabajo multisectorial de naturaleza temporal para elaborar propuestas normativas que autoricen el apoyo económico excepcional para los deudos de las personas fallecidas en las movilizaciones ocurridas entre el 1 y 6 de abril del 2022. El 28 de abril del 2022 se publicó el decreto de urgencia 8/22 que autorizó la entrega de un apoyo económico excepcional de 40,000 soles a los deudos de las personas fallecidas en las movilizaciones ocurridas entre el 1 y el 6 de abril del 2022. El 6 de abril del 2022 se publicó finalmente la resolución ministerial número 150/2022-YUS
que aprobó la lista de beneficiarios, entre los cuales se encuentra la conviviente de Johnny Quinto Contreras, disponiendo el abono del apoyo económico correspondiente en el Banco de la Nación a favor de aquella. Siguiente pregunta. Pregunta número 5. Durante los hechos de movilización social realizados en las regiones de Huánuco, Ica, Junín y Lima, se han registrado varias personas heridas, entre manifestantes y efectivos policiales. Explique usted cuál es la situación de las personas heridas y si éstas están recibiendo la atención médica correspondiente. Tiene la palabra el Premier Aníbal Torres. Gracias, señora presidenta. El Ministerio de Salud, en coordinación con las direcciones regionales de salud de Huánuco, Ica y Junín, así como con la DIRES Lima Centro, Lima Norte, Lima Sur y Lima Este, desplegaron todos los recursos para atender la alerta roja a nivel nacional, resaltando que todas las personas que resultaron afectadas han sido atendidas en el establecimiento de salud de manera oportuna. El Ministerio de Salud, en cumplimiento de su rol, tiene presente que el derecho a la salud comprende la facultad que tiene todo ser humano de mantener el estado de normalidad orgánica funcional, tanto física como mental, y del restablecimiento cuando presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser, lo que implica, por tanto, una acción de conservación y otra de restablecimiento, acciones cuyo cumplimiento se realizó de manera oportuna, ya que las personas afectadas accedieron a los servicios de salud según sus estándares de atención. Asimismo, se reportan 149 ciudadanos, entre civiles y efectivos policiales, en su mayoría con diagnóstico de traumatismo superficial múltiple. Todos ellos se encuentran en condición de alta médica. Todos ellos se encuentran en alta médica, quienes recibieron atención médica en los distintos establecimientos de salud, tales como en región Junín, Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión, Hospital Félix Mayor Casoto, Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen. En Huánuco, Hospital Regional Hermilio Valdizán, Sanidad Policial de Huánuco. Región Ica, Hospital Regional de Ica. Lima, Hospital de la Policía, Hospital Santa Rosa, Hospital Nacional 2 de Mayo, Instituto Nacional de Oftalmología. Las personas que estuvieron hospitalizadas fueron en su totalidad dadas de alta y tienen consultas programadas para hacer seguimiento a su evolución. Siguiente pregunta. Pregunta número 6. Durante los hechos de movilización social realizados en las regiones de Huánuco, Ica, Junín y Lima, se han registrado varias personas detenidas. Explique usted cuál es la situación de las personas detenidas. Tiene la palabra el Premier Aníbal Torres. Gracias, señora presidenta. Según información policial contenida en el informe número 56-2022, Gen de la Policía Nacional, se tiene, primero, respecto a la sexta Macrepol Huánuco, entre el 4 y 5 de abril del 2022 se han registrado 27 detenidos, 23 adultos y 4 menores de edad, por los delitos de extorsión, 4, violencia y resistencia a la autoridad, 1, disturbios, 18 adultos y 4 menores. Actualmente, todos se encuentran en libertad. 2. Respecto a la región policial Lima, se han registrado 13 detenidos, 11 adultos y 2 menores, por los delitos de disturbios, 6 adultos y 1 menor, 3 por robo y disturbio, 2 por receptación agravada en grado de tentativa y 1 menor por receptación. 3 de los adultos fueron sentenciados a 2 años y 11 meses de pena suspendida por el delito contra el patrimonio. Los 11 restantes fueron puestos en libertad.
Respecto a la sexta Macrepol Junín, se ha registrado 14 detenidos, todos adultos, por delito de disturbio y todos se encuentran en libertad. Respecto al Frente Policial Ica, se han registrado 5 detenciones, todos adultos, de los cuales 3 por el presunto delito contra los medios de transporte, 1 por robo agravado y contra los medios de transporte, y el último detenido por tráfico ilícito de drogas, hurto agravado y delito contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos. 3 se encuentran en libertad, 2 con prisión preventiva de 6 meses. Siguiente pregunta. Pregunta número 7. Durante su presentación en el Congreso de la República el día martes 5 de abril de 2022, el señor presidente de la República, en compañía de sus ministros, entre ellos el presidente del Consejo de Ministros, se comprometió ante la Junta Directiva del Congreso y los representantes de las diferentes bancadas presentes en el Congreso de la República que iba a emitir un decreto supremo dejando sin efecto el Decreto Supremo 034-2022 PCM. Explique usted las razones por las cuales el señor presidente de la República y el Consejo de Ministros no emitieron dicho decreto supremo. Tiene la palabra el Premier Aníbal Torres. Contesto, señora presidenta, en los siguientes términos. Mediante el Decreto Supremo número 034-2022 PCM, se estableció que la medida de inmovilización social obligatoria en los distritos de Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao tendría vigencia desde las 2 horas del día martes hasta las 23:59 horas del mismo día. En esa consecuencia, dicha medida finalizaba a las 23:59, o sea, a las 11:59 de la noche del 5 de abril. Razón por la cual no era necesario emitir una norma, más aún considerando que de haberse aprobado y publicado una norma, dejaría sin efecto el Decreto Supremo 034-2022 PCM. Este hubiese entrado en vigencia recién al día siguiente de su publicación, es decir, el día 6 de abril del 2022, cuando ya no se encontraba vigente la medida de inmovilización social. Esta norma, este Decreto Supremo 034, se dictó para regular un hecho específico, ¿no?, que iba a transcurrir entre las 2 de la mañana y las 11:59 de la noche, solamente para ese día. Desaparecida la causa, desaparecido el hecho, la norma deja de regir. Pero al mismo tiempo, si se hubiese dictado, como ya indiqué, una norma derogándolo, se estaría derogando una norma que ya no tiene vigencia. Si hubiésemos hecho eso, nos dirían, ¿cómo no tienen ni asesores para hacer esto? Allí se ha actuado estrictamente con sujeción a la ley. Siguiente pregunta. Señores congresistas, habiendo concluido el presidente del Consejo de Ministros con absolver el pliego interpelatorio, se va a dar inicio al debate.